Entre historias, costumbres, anécdotas, libros y cultura. Llega Pregonando en la Radio, Un espacio dinámico para interactuar con la literatura antioqueña. Pregonando en la Radio. Oleada literaria, cargada de palabras y tradiciones, que nos conecta con las raíces antioqueñas. Bienvenidos al mágico mundo de las letras. Felices, Satisfechas emocionadas y con toda la chispa, como dice el dicho, para empezar este recorrido literario denominado Pregonando en la Radio. Proyecto apoyado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia a través de su convocatoria de estímulos. Mi nombre es Patricia Orozco y me acompaña Valentina, mi compañera. Valentina, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, estoy muy emocionada de estar en este programa y de poder compartir con ustedes un poco de nuestra literatura, que nos permite estar más juntos y apoyar nuestra cultura. Claro que sí, Valentina, de eso se trata, para eso es este proyecto. Y vamos a hablar el día de hoy de un escritor bien interesante, no tan conocido, pero cuya trascendencia es bastante fuerte dentro de la literatura antioqueña. ¿De quién se trata? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un gran escritor de Antioquia. ¿Quién es? Efe Gómez. Efe Gómez es un escritor nacido en Fredonia, Antioquia, que estudió ingeniería civil en minas. Y en sus obras se habla mucho de la minería en Antioquia y otros problemas que azotan nuestro departamento desde hace mucho tiempo. Han sido bastante interesantes las cositas que nos hemos encontrado en esta indagación, Valentina, y de eso vamos a contarle a todas las personas que nos escuchan. Pero también tenemos, digamos, una persona que nos va a estar acompañando para que en voz de ella pues haya muchísima más información y muchísimas más curiosidades. ¿De quién se trata, Vale, nuestro invitado en esta sección? Bueno, nuestro invitado es Nicolás Naranjo, un hombre que ha estudiado mucha de la obra de este escritor antioqueño y que viene a compartir sus conocimientos con todos nosotros. Vamos a tener la editorial, vamos a tener la biografía y muchísimas más cositas en esto que se llama Pregonando en la Radio. Bienvenidos, bienvenidas. Los medios de comunicación, los compañeros de tantos campesinos en sus fincas, de las amas de casa en las tareas del hogar, de los conductores de servicio público en sus trayectos, de los restaurantes en horarios de almuerzo, de las familias en la noche justo antes de ir a dormir y de las redes sociales de quienes habitamos la web. Los medios están presentes la mayor parte de nuestro tiempo, contándonos qué pasa minuto a minuto, llenando nuestras vidas de información, de la opinión de expertos, de cosas que nos interesan. Son importantes, pero a la vez peligrosos, porque van influyendo de manera silenciosa en lo que pensamos y reflexionamos. Muchos de estos medios han sabido encontrar el lucro desde la industria del entretenimiento. Las radios y la televisión comercial se nutren de una cultura líquida, retomando los postulados de Bauman, que se hace más fácil de digerir y que no nos implica pensar demasiado a quienes vemos o escuchamos. El problema es que la superficialidad de los contenidos ha llegado en algunos casos a tal extremo que resulta inverosímil como la burla, la discriminación, la apología al licor y otras estratagemas se convierten en el tema más importante de conversación entre locutores y presentadores. Claro está, no somos nadie para juzgarlo como bueno o malo. Esto hace parte también de la cultura. Al punto que queremos llegar es aquel donde los contenidos elaborados en el marco de la producción artística formal, que connota esfuerzos académicos, estéticos, sensitivos y políticos, se ven limitados en cuanto a medios de comunicación se refiere, casi que exclusivamente a los que se difunden en medios públicos, universitarios y especializados. Entonces, promover las novedades editoriales, los clásicos de la literatura, los eventos que promueven el encuentro con la palabra y otras cuantas notas importantes no tienen cabida en la radio comercial, no son populares y no generan dinero. ¿Y de dónde viene la impopularidad? ¿De los públicos o de los medios? ¿De ambos? ¿O quizá de las estrategias que utilizamos las instituciones culturales para dar a conocer contenidos? Estamos sin duda en un momento donde nada puede ser largo de leer o difícil de escuchar. Ese conformismo generalizado que aborda Castoriadis está y no podemos evadirlo. El ambiente cultural actual da prioridad a la experiencia sobre el discurso racional, y entonces los medios acuden a eso que genera experiencias y no debates. Queda abierta la pregunta de cómo nos reinventamos a partir de las exigencias actuales de la comunicación para formar públicos críticos y con sentido de pertenencia. No podemos seguir a contracorriente y negando lo que es una realidad. Debemos repensarnos constantemente en clave de difusión. Aprender, desaprender y aprender de nuevo.
La tragedia del minero de F. Gómez. Es de noche. La luz de una vela de cebo del altar de los retablos lucha con la sombra. Están terminando de rezar el rosario de la Virgen Santísima. Todos se han puesto de rodillas. Doña Luz recita, con voz mojada, en la emoción de todos los dolores, de todas las esperanzas, de las decepciones, todas de su alma augusta crucificada por la vida, la oración que pone bajo el amparo de Jesucristo a su familia, a los viajeros, a los agonizantes, a los amigos y a los enemigos, a la humanidad entera. Se oyen pisadas en los corredores del exterior, se entremiran azorados, se ponen de pies, se abre la puerta del salón y van entrando, descubiertos, silenciosos, Juan Gálvez, los Tavares, padre e hijo, y los dos Restrepo. Son los mineros que se fueron a veranear a las selvas de las laderas del remoto río, que corre por arenales auríferos. Se han vuelto porque el invierno se entró. ¿Y Manuel se quedó de paso en su casa? No, señora. ¿Y entonces? ¿Pero qué pasa? Que se cumpla la voluntad de Dios, señora. ¿Qué hubo? Pues, cuenta por Dios. Mira, señora, eso fue horrible. Ya casi terminaba el verano y ni un junco de oro, cuando una mañana cateábamos una cinta a la entrada de un organal. Y señora, no sabe lo que es un organal. Son pedrones sueltos, redondeados grandísimos, amontonados cuando el diluvio, pero pedrones, como catedrales, como cerros. ¿Y qué montones? Con decirle que el río, que es poco menos que el Cauca, se mete por debajo de un montón de esos y se pierde. Se le oye mugir allá, hondo. Uno pasa por encima de piedra en piedra. El otro día, por tantear tan hondo, pasé el río. Dejé ir una grieta del eslabón de mi hábito de sacar candela y empezó a caer de piedra en piedra, a chinear, tirín, tirín. Allá está chineando todavía. Por entre las alturas de las piedras íbamos arrastrándonos desnudos de barriga, como culebras detrás de la cinta, que era un canal angosto. Llegamos a un punto que no cabíamos y untándonos de sebo pasaba el cuerpo por aquellas estrechuras. Manuel dio una gatera por donde le pasaba la cabeza y el que era más menudo pasó sobándose la espalda y la barriga. Taqueamos en la seguida las piedras como pudimos, con taco de Guayacán. Aquí va la cinta, dijo Manuel, ya al otro lado. Le echamos una batea de las chiquitas, las grandes no cabían, la llenó con arena de la cinta. ¿Qué opinas, viejo?, me dijo, cuando me la devolvió por el agujero por donde había pasado, lleno de material. Mirá, se ven así en seco los pedazos de oro. En este hueco está el oro pendejo, para educar a mis muchachos, para darle gusto a Dolores. Y pegó un grito de los que él pegaba cuando estaba alegre, que retumbó en todo el organal como un trueno encuevado. Los compañeros salieron a lavar afuera, a bocas del socavón, la batea que Manuel acababa de alargarnos. Yo me puse a prender mi pipa y a chuparla, cuando de golpe ¡tan! Timbró el organal y tembló el mundo. De susto me tragué la pipa que tenía entre los dientes. La vela se me cayó o también me la tragaría. Me quedé a oscuras y las prendo. Tendido de barriga corría, arrastrándome como si hubiera vuelto agua y rodara por una cañería abajo. No me acordé de Manuel, pa' qué si no la verdad. F. Gómez, también conocido como Francisco Gómez Escobar, nació el 8 de mayo de 1867 y murió el año de 1938. Fue un escritor, ingeniero civil en minas e intelectual antioqueño. Este escritor se diferencia mucho de los otros escritores antioqueños de la época como Tomás Carrasquilla, ya que tenía un aire pesimista y hacía una gran crítica a nuestra cultura desde sus cuentos. En cuentos como En la tragedia del minero, El alcalde de Aguas Limpias, El guayabo negro y otros más, se puede ver la crítica que este escritor hace a nuestra raza tal vez, o a muchos de los conflictos que estábamos afrontando como departamento, que al día de hoy no podemos solucionar. Este es el escritor F. Gómez, un hombre reconocidísimo, no tanto como otros, pero que vale la pena conocer. Bien, nos encontramos con el profesor Nicolás Naranjo, un estudioso de la obra de F. Gómez, de este importante autor antioqueño, quien nos va a contar no solamente de su obra, sino también detalles de su vida, detalles también de la importancia que ha tenido su literatura
para la sociedad que dice eso hoy en día. Entonces, profe Nicolás, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. A ustedes por la invitación, es un placer estar por aquí. Bien, Valentina, la primera pregunta para el profe Nicolás. Para usted, ¿cuál es la importancia de la literatura antioqueña en general? Colombia tiene muchas regiones y Antioquia es una y no de las menos importantes. En Bogotá, sin duda, y en Cundinamarca se produjo muchísima literatura, pero podemos decir que la literatura antioqueña tiene todo un sello personal, así como en el Valle hay una literatura del Valle, ¿cierto? Como en Santander la hay. Y aquí en Antioquia hay una literatura muy importante porque nos recupera tradiciones, modos de ver las cosas, anécdotas, digamos, modos de entrar a fondo en lo que es el alma nuestra como cultura. Aquí ha habido grandes escritores, desde Gregorio Gutiérrez González, Federico Velázquez, Agripina Montes del Valle, la mujer que se dijo era la Gabriela Mistral del siglo XIX, que publicó en otros países, en antologías, que publicó poemas extensísimos, Al Salto del Tequendama, El Último Pijao, que es sobre los indígenas del El Ruiz. Julio Vives Guerra, el cronista de Santa Fe de Antioquia, gran cronista sobre el siglo XVII, XVIII y XIX. Un hombre que vivió en Bogotá después de cierto tiempo, después de irse de aquí de Antioquia, y le pagaban por cada colaboración en las revistas, así de bien escribía, que contó pormenores de toda la vida de Colombia en unas crónicas deliciosas. Está el poeta modernista Abel Farina, un hombre que traducía al poeta simbolista Charles Baudelaire del francés, a Mallarmé, a Verlaine, a Rimbaud, a Supervielle, a muchos poetas franceses importantes de la época, que leía a Shelley, a Keats, a Lord Byron, a los grandes poetas ingleses. Había hombres como Gabriel Latorre, un hombre que dictó literatura en la Universidad de Antioquia durante 32 años y escribió una historia de la literatura española que francamente, cuando estuve haciendo mis estudios de maestría en Estados Unidos de literatura española, me leí esa obra. Los profesores y los estudiosos no me mencionaron ni el 20% de lo que Gabriel Latorre menciona en su obra de la historia de la literatura española. Así de completo y de grande era el conocimiento que ellos tenían de todo eso. Había revistas como El Oasis, El Condor, El Liceo Antioqueño, la revista La Miscelánea, la revista El Repertorio, la revista El Montañés, la revista Alfa, la revista Lectura Amena, la revista Colombia, en fin, eso es una cantidad de cosas sorprendentes. Los escritores eran ingenieros, eran diplomáticos, algunos tenían aspiraciones políticas, otros no, eran músicos, eran pintores, eran doctores, eran abogados, y todos desde su ámbito van escribiendo y colaborando en esas revistas y se conocen entre ellos, se leen entre ellos. Hay poetas, ensayistas, traductores, novelistas, cuentistas, autores de teatro, autores de obritas breves, autores de poemas en prosa. Entonces es un universo gigantesco que nos tiene que hablar de la riqueza literaria que hay en nuestra tradición y cómo los que queremos escribir tenemos que aprender de ahí a escribir, porque esa es nuestra tradición. Nadie está queriendo siquiera que quedarse ahí, ni rendirles culto eternamente. Si uno no quiere rendirles culto, también los puede criticar, pero hay que conocerlos para criticarlos. No puede dejarlos uno como ha pasado en este país tantas veces. No, es que son unos costumbristas ahí. No, vaya, léalos a ver si eso es cierto. Vaya, pruébelo, vaya, compruébelo a ver si es cierto. Y de pronto se lleva una gran sorpresa de la riqueza que hay en todo ese pasado. Yo creo que sería injusto con nuestra audiencia, después de esta introducción, que no contáramos un poco más de usted como estudioso y como investigador de la literatura. Yo creo que se nos iba pasando por alto un poco al inicio de la conversación, porque sabemos que usted es docente, investigador, músico, padre de familia, lector, por supuesto, un excelente conversador sin duda y seguramente escritor también. ¿Qué podemos, digamos, también contarle ahí a los oyentes para que sepan precisamente y entiendan por qué usted fue la persona elegida para hablar de F. Gómez el día de hoy? Por un lado, desde pequeño me interesó mucho la escritura. Yo aprendí a leer con ingleses en Bogotá. En la casa de mi padre se ha leído mucho. Mi padre es un ingeniero, pero también es un filósofo, es un historiador, es un escritor de novelas y de cuentos y de poesías.
Es un ensayista realmente con una producción muy vasta. Y entonces en la casa de él aprendí mucho sobre literatura. Sigo aprendiendo y creo que nunca terminaré de aprender todo lo que hay para aprender en la casa. Con mi abuelo paterno, Alfredo Naranjo Villegas, también aprendí mucho de literatura. Él es historiador, pero tenía muy buenos libros de literatura. Mi abuela materna, mi abuela Tuli, así se la llama cariñosamente, administró la librería Buchholz en Bogotá 30 años y luego administró la librería OMA, que todavía existe, durante 15. Entonces ir a donde ella era recibir siempre regalos hermosos de grandes libros, pues. Y la escritura me llamó la atención porque, pues Efe Gómez en particular, porque un día mi padre le estaba leyendo a la historiadora Estela María Córdoba un cuento de Efe Gómez llamado La campana del conde. Se lo estaba leyendo en voz alta. Y cuando terminó de leerlo, le dijo: ¿qué opinas, pues? Esto es como Dostoyevsky por aquí en estas Breñas. Entonces eso me dejó muy como tocado, pues muy como asombrado. Y entonces me leí el cuento y dije, yo voy a empezar a buscar sobre Efe Gómez. Entonces me fui a la librería de Segunda, en el pasaje de la Bastilla en Medellín, a comprar esos libros. Y de a poquitos fui conociendo, porque mi papá lo estaba estudiando, a algunos hijos de don Efe que todavía están vivos, para que nos contaran sobre él. Y fui conociendo cosas inéditas y así, y empecé a estudiarlo. Por ejemplo, cosas como esta. Hay un cuento de Efe Gómez llamado Domingo PM, donde un escritor joven, de unos 30 años, digo yo joven, porque yo ya tengo más de 30, entonces digo joven así, pero de pronto ya no es tan joven, está preocupado por cómo hace uno para escribir en esta tierra. Dice, en Francia, como que los avances científicos y la cultura y todo van a la par con la escritura, entonces es como normal que uno escriba porque eso está como en todo el aire, ¿cierto? Pero aquí no tenemos todos esos adelantos que ellos tienen. Aquí aprendimos muy bien de los europeos la cosa de filosofar, pensar, pero aquí nadie puede vivir de la escritura. Entonces de pronto dice lo siguiente, frases como esta que se me quedaron desde que las leí, pues como que uno dice, qué manera de enunciar eso tan lindo. Precisamos tomar la vida con formalidad, porque eso de entregarse uno al anisado y a otras intoxicaciones, a título de talento no comprendido, no resulta en esta tierra ni bonito ni trágico siquiera. Por ahí he oído hablar de ajenjados ilustres, algo así como Misés de octavo orden decimal. En Bogotá como que esa cuenta sale todavía, pero aquí somos más prácticos. Y al que es un borracho, el borracho es simplemente un borracho. Y al que se pone a sublime, se le pone el agua. Entonces yo decía, ¿esto qué quiere decir? Entonces entendí que decía, es mejor aquí ser más juiciosos. Misé, Alfredo de Misé, el romántico francés, estuvo en rumbas y tomando y dice, eso en esta tierra no es ni bonito ni trágico siquiera. Aquí un borracho es simplemente un borracho. El que se ponga con esas le va mal. En Bogotá como que de pronto sale la cosa, pero tampoco, ¿cierto? Y aquí el que se pone es que muy sublime, pues como muy poético y muy platónico, le ponen el agua, o sea, le ponen el lago para que se tire y se ahogue, para los demás disfrutar viendo cómo se ahoga. Entonces yo decía, mira qué cuestionamientos los de Efe Gómez tan impresionantes, ¿cierto? Y esas frases se me fueron quedando. Entonces ya empecé a leer y como comentaba ahorita con Valentina, uno se demora entendiendo estos cuentos. Esto no es de primerazo que se entiende. Pero una vez uno se abre al cuento, uno se da cuenta de los tesoros que hay ahí. Como que pasar una especie de umbral, ¿cierto? Hay que saber pasar por ahí hasta que uno llega de verdad como a lo valioso que hay ahí. Sin duda nos encontramos ante un autor por descubrir ahorita en este 2016, porque el nombre de Efe Gómez no puede resonar tanto como el de otros autores antioqueños. Más allá de la biografía que se referencia, de que nació en Fredonia, de que se dedicó también un poco a la parte de ingeniería, de las minas, ¿qué podemos encontrar o contarle a la audiencia de Efe Gómez? ¿Quién fue Efe Gómez? Es sobre todo un cuentista, posiblemente el mejor cuentista antioqueño de toda esa época. No diría que el único cuentista, pero sí con un sello personal muy especial. Y es un hombre que habla de la gran filosofía del mundo de su época en esos cuentos, los incluye a los filósofos con nombre propio, pero también mezcla ciencia y literatura. Eso es bastante interesante. La matemática, la ingeniería, la geometría, la trigonometría, la mete en los cuentos.
y es un aporte muy bonito de parte de don Efe. Los cuentos de Efe son muy intensos. Efe es conocido por cuentos como La tragedia del minero, Guayabo Negro, Un Zaratustra maicero. Tal vez no lo conoce todo el mundo, pero es un cuento bastante conocido de don Efe. Carne son los más conocidos, los que sobreviven hoy en día, de pronto en las minas, pero tiene 60 cuentos y todos son obritas maestras. Fue ensayista, gran ensayista, poeta, aunque solo publicó 7 poemas en vida, porque se tomaba muy en serio ese asunto. Trató en 3 ocasiones de escribir novela y escribió fragmentos de novela. Solo al final de sus días ya logró hacer un tomo y sacar hasta ahí porque le faltó la vida para terminar el segundo, aunque había adelantado en el segundo. Don Tomás Carrasquilla decía cosas de Efe Gómez como la siguiente: Efe Gómez es desproporcionado a nuestro medio incipiente y montañero. El destino lo lanzó a estas breñas para probar que la grandeza es posible hasta en la Patagonia. Dice cosas como que en sondear hasta los profundos del alma es esquiliano, como Esquilo el trágico griego. No escribe propiamente, pinta con 4 pinceladas. Se gasta un casticismo y unas elegancias que bien se las quisieran escritores como Mosén de Escalante y otros. Dice: los que conocemos lo que atesora esta criatura, bien podemos decir que está inédito. Ha cultivado con éxito la novela, el cuento, el drama y lo que él llama croniquillas, que son tal vez lo más jugoso de todas sus producciones, porque pone en bocas de animales conceptos altos y sutiles, porque tal vez no le parezcan justificados en humanos labios. Entonces pone a los animales a hablar sobre la sociedad antioqueña, de modo que no sean los hombres los que hablan. Pero no son solamente fábulas al estilo de Esopo. Él pone a un buey a hablar con un garrapatero, pone a las vacas a hablar entre ellas, y problemas de vacas y problemas sociales de vacas, pero está representando la sociedad antioqueña con eso. Pone a las mulas a hablar sobre la guerra, por ejemplo. Son cosas muy especiales. Por ejemplo, en un cuento, él escribió un guión para una película, y allá aparecen unas mulas que aparecieron antes en un cuento de don Efe, y entonces estas mulas conversan sobre la guerra. Una le pregunta a la otra, la mula Pisca le pregunta al mayor: mayor, usted que ha estado en las guerras, cuéntenos, eso es muy asustador. Dice: no, las mulas nos cuidamos mucho, además, como los hombres están peleando entre ellos, pues nosotros nos llevamos como la peor parte. Y mayor, ¿por qué hacen las guerras? Dice: eso es muy complicado, pero te voy a decir en tesis general por qué hacen las guerras. Para robar. Los hombres ya maduros roban fincas, ganado y cosas así. Los que son jóvenes roban todo eso, pero también roban mozas. Pero en tesis general esa es la razón de la guerra, para robar. Y no ve como un filósofo diciendo: uy, puso en boca de animales unas cosas tan hondas como esta, ¿cierto?, para mostrarnos los problemas sociales nuestros. Efe Gómez es muy brillante, era un ser poderosísimo con la cabeza. Diseñó casas, diseñó sistemas para extraer sales en Heliconia, en Huaca, diseñó el sistema de desanegación para las minas del Zancudo, trabajó en el ferrocarril de Antioquia, fue de los primeros que trabajó en la siderúrgica de Antioquia, diseñó sismógrafos para que los pueblos se avisaran uno a otro cuando hubiera un terremoto, para que tuvieran tiempo de prepararse los otros municipios cuando llegara el terremoto allá. Cosas por el estilo. Fuera de hacer todo lo que hizo en literatura, escribió, que sepamos, 4 horas de teatro, muchas cartas, muchos prólogos a libros, muchos estudios, y siempre con sus cuentos cuestionando problemas antioqueños también. Era una leyenda viviente. Se lo conocía por generoso. Cuando tuvo plata, y tuvo mucha en un momento de su vida, el resto no tuvo plata, la repartió entre los que necesitaban. Él fue de los encargados en llevar a Carlos R. Restrepo a la presidencia, por ejemplo, porque la única vez que se declaró de un partido político dijo que era republicano, como Carlos R. Restrepo. Ahí te doy una idea más o menos de don Efe. Efe Gómez es un escritor oriundo de Fredonia. ¿Cómo era el pueblo de Fredonia en su época? Imagínate que para volverlo un hombre sin miedo, muy pequeñito, lo mandaban desde la finca hasta el centro del pueblo a las 12 de la noche, para que cogiera berraquera, como decían. Le tocaba todos los servicios religiosos, toda la fiesta el fin de semana, toda la feria de ventas,
el fin de semana, tan propio de los municipios. Toda la tradición española. El papá era un maestro de escuela. Y en la biblioteca del papá pudo conocer las obras de Cervantes, Goethe, Shakespeare, Dante. De Dante decía que era el poeta más grande de toda la historia, de F. Gómez. En una de las novelas lo dice. Le dedica casi un párrafo entero a ese asunto, muy lindo. Que es muy tremendo porque antes de los 14 ya había leído ese tipo de autores. Entonces se pueden hacer una idea de qué se estaba leyendo en ese pueblo con ese maestro padre de F. Gómez. Si F. Gómez a los 14 ya había leído semejantes obras. Conocía la poesía, las trovas, las coplas, las groseras, las profanas y las divinas y las lindas y las religiosas, toda la gama. Estaba muy metido en las minas, llevando a veces a extranjeros a las minas como guía desde los 11 años. Por ahí en una libretica de juventud muestra los poemas que componía mientras cazaba o estaba pescando por ahí en los montes. Y los poemas son hermosos y son con métrica, con rima, perfectamente escritos. Y uno dice, pero mira, pues un muchacho en estas ya, qué dominio de la poesía tan especial, pues. Nos has dado ya, digamos, algunos apuntes o varios apuntes sobre la vida de F. Gómez. De pronto contarle a la audiencia cuáles eran esos círculos sociales en los que él se movía, esas otras personas que rodearon y pudieron, digamos, de alguna manera también influir en la obra. Se me olvidó ahorita mencionar lo siguiente antes de responder a esa pregunta, pues que Fredonia era un punto de avanzada de la colonización antioqueña, ¿cierto? Eso queda en un sitio donde ya, pues cerca está Versalles, ¿cierto? Y luego bajando está La Pintada, y eso fue un centro también de expansión de Antioquia y de minería muy grande. Entonces también él estaba pues en todo el centro de eso, ¿cierto? ¿Quiénes rodeaban a F. Gómez? Él conoció a don Tomás desde la primera tertulia en la que estuvo. Desde la escuela de minas donde F. Gómez estudió, había ingenieros escritores. José María Villa, el que construyó el famoso puente de Occidente, pero no solo el puente de Occidente, 7 grandes puentes de Colombia los construyó él, ¿sí? Es un hombre que hay que recordar. No era solo pues el mejor ingeniero de su época, sino un matemático, pero pues de lujo y además poeta. Francisco Escobar, profesor de F. Gómez, era ensayista, era sonetista, traducía novelas de otros idiomas. José María Escobar, profesor de F. Gómez, escritor de La Cometa, de sonetos, de ensayos. Tulio Espina y Pedronelo Espina, los fundadores de la Escuela de Minas, eran cuentistas, ensayistas, hacían reseñas de teatro. Pues era gente que tenía sensibilidad no solo para la ciencia, sino también para las humanidades, y esa combinación es muy interesante y formó mucho a F. Gómez, ¿cierto? Allá enseñaba Manuel Uribe Ángel, el médico más importante del siglo XIX, el autor de la geografía, que era un novelista, cuentista, ensayista, traductor también. Camilo Botero Guerra era de la Sociedad de Mejoras Públicas, ingeniero, pero escribió 14 novelas inclusive antes de Carrasquilla. Entonces, pues estos grupos en los que él se movía era gente muy culta y publicaban en revistas aquí y en otros lados también. El doctor Eduardo Zuleta, el autor de la novela Tierra Virgen, un gran ensayista también. Y luego F. Gómez entra a la tertulia literaria, donde conoce a grandes escritores que se dedican a eso, a Samuel Velázquez, a Vidal, conoce a Gonzalo Vidal el músico, conoce a Samuel Velilla, que es un ingeniero que también escribe literatura y ensayos, a José Velázquez García, Julio Vives Guerra, que va a sacar la novela, la revista, La Bohemia Alegre. Y todos estos hombres saben de literatura, traducen del francés, leen otros idiomas. Entonces digamos que el panorama es muy amplio y muy completo, ¿cierto? Julio Vives Guerra sacaba La Bohemia Alegre con Saturnino Restrepo, Federico Carlos Henao, Antonio José Montoya, y Saturnino Restrepo es posiblemente el mejor ensayista de Colombia en ese momento. Un hombre que viene del Huila, pero se instala en Medellín, luego se va para Londres, vive como 30 años allá y regresa a Medellín ya en el 48 del siglo XX, muere en el 60. Pero es un escritor ya, pues de verdad, una cosa ya portentosa, pues eso se sale como de todos los límites, pues ese hombre es muy especial. Ese tipo de hombres eran los amigos de F. Gómez. Carrasquilla estaba también en la tertulia literaria. Y F. Gómez saca
la revista El Montañés con Gabriel Latorre, del que hablé cuando hablábamos de Carrasquilla, y ahorita hablé un poquito sobre él, que era el que escribió esa historia de la literatura. Era dramaturgo, era novelista, era ensayista. Bueno, ahí te doy una idea de esos hombres. Bueno, yo creo que muchas de las personas que nos escuchan estarán un poco como yo acá, aceptando y reconociendo que muchos de los nombres que usted mencionó es la primera vez que los escuchamos, sin lugar a dudas. Hay mucho por estudiar. Cuando usted menciona a Villa, es ingeniero del Puente de Occidente, yo recuerdo mucho esas anécdotas sobre la construcción de ese puente, de las fiestas que él hacía, que lo sacaron en su momento de la construcción y luego tuvieron que volver a llamarlo porque era el único que podía realmente terminar la estructura. Y se me ocurre preguntarle, porque yo sé que esos datos curiosos para las personas resultan muy interesantes, de qué anécdotas o qué cosas por ahí curiosas o íntimas de la vida de F. Gómez conoce usted a través, digamos, de la investigación que ha podido realizar. De José María Villa, te cuento esta anécdota y luego pasamos a Don Efe. José María Villa se fue a estudiar a New Jersey, en Estados Unidos, con la primera beca que se le dio del estado de Antioquia a un estudiante. Se la dio Pedro Justo Berrío. Entonces, cuando estaba ya estudiando, la carrera duraba 5 años. Y a los 2 y medio lo llamaron, le escribieron, le dijeron, se acabó el dinero, hay que retornar. Entonces él dijo, ¿yo qué hago? ¿Cómo me devuelvo? Entonces Manuel Uribe Ángel era el que lo estaba apadrinando allá y representando a Antioquia. Y entonces de pronto José María Villa dijo, ¿sabe que yo voy a presentar los exámenes finales? Entonces Manuel Uribe Ángel le dijo, no se le ocurra, o sea, usted apenas lleva 2 años y medio de carrera, pues falta todo lo otro, queda mal usted, quedó mal yo, queda mal Antioquia, pues o sea, cuidado. Entonces fue uno de los profesores y le dijo, no, díganme, denme los textos de estudio para presentar el examen final. Pero pues usted se está enloqueciendo, ¿no? Entonces, cogió los índices y miró y dijo, me van a preguntar esto, me van a preguntar eso. En todos los exámenes. Entonces llegó el informe. Entonces Manuel Uribe Ángel abrió, dijo, mire, usted no nos trajo un alumno, usted trajo un excelente profesor. Había ganado todos los exámenes y se devolvió. Y así no tuvo que, él dijo, pues es que ¿quién se devuelve para Colombia para después regresar? Nadie, eso no lo hace nadie. Pues ¿con qué plata? De F. Gómez se cuentan muchísimas cosas. Hay, por ejemplo, tiene un humor muy especial. Entonces hay muchas anécdotas graciosas de Don Efe, ¿cierto? Cómo conocía a los mineros, por ejemplo. Entonces, una vez en las minas del Zancudo donde trabajó, Gutierritos estaba muy molesto con F. Gómez porque F. Gómez lo había tenido que despedir. Y el día del pago, que era los sábados, Gutierritos esperó a F. Gómez en la carpa en la cual se le daba el pago a todos los mineros. F. Gómez no había llegado, pero Gutierritos dijo, yo voy a matar a F. Gómez y voy a cumplir la jura. Entonces F. Gómez llegó y apenas vio que el ambiente estaba como raro, alguien le comentó. Pues F. Gómez le dijo, a ver, se fue a donde Gutierritos, le dijo, a ver Gutierritos, a ver Conservero, ¿qué es la cosa pues? Ah, no, yo dije que lo mataba a usted y voy a cumplir la jura. Le dijo, ah, bueno Gutierritos. Entonces sacó un pañuelo, se lo amarró aquí en la mano y dejó el cabo abierto y le dijo, usted se enrolla el otro en su mano. Y F. Gómez puso la mano atrás en el otro bolsillo, le dijo, venga pues volémonos puñaleta y cuidado con aflojar. Entonces Gutierritos lo vio tan decidido que dijo, no, don Efe. Y entonces F. Gómez sacó una botella de aguardiente del bolsillo, le quitó la tapa y le sirvió a Gutierritos. Le dijo, si quiera Gutierritos, si quiera. Porque conocía cómo era el asunto. Eso te da una idea de qué tanto conocía a los mineros, ¿cierto? Y se cuenta que me preguntaste por en qué círculo se movía. Se dice que se manejaba como un caballero, en el socavón más profundo, en la choza más humilde de las selvas o del campo o de las minas, como en los sitios más lujosos, con la gente más rica de Medellín o del extranjero, que siempre fue un caballero. Un hombre que en sus últimos tiempos, cuando tenía muy poca plata y muchos hijos, 12 del matrimonio oficial como tal, más otros que tenía, no se quejaba nunca de su pobreza, ni estaba pidiéndole plata a nadie, y decía,
El dinero quita una porción del dolor tan pequeña que es insignificante. En cambio, tener dolor del alma, eso sí es un problema. Eso sí es grave. Más bien vivamos esto que nos tocó lo más alegremente posible. Todo el que iba a hacer un sistema de ingeniería, todo el que estaba pensando en una filosofía, todo el que iba a escribir obras de arte, consultaba a F. Gómez. Era tenido por un sabio, también le decían maestro F. Gómez. Ahí te respondo un poco, pues, ¿no? Ya pasando a hablar más de la obra de este escritor, ¿qué tan extensa es? Pues, ¿cuántos libros publicó? F de su propio bolsillo publicó un folleto donde está el cuento En las minas, que es el primer cuento importante de F y con el que se da a conocer. Luego una obra llamada Las Piscologías, que es de la muleta a la pisca. Y luego la novela Mi gente al final de sus días. De resto todo está en periódicos y revistas de la época. Entonces, cuando él murió, la esposa, doña Inés Agudelo Zuluaga, sacó con Balmore Álvarez, un yerno que trabaja en la editorial Bedú, y otros familiares, 4 tomos de las obras completas de F. Gómez. Pensaban sacar 6, pero no salieron los otros 2. Pero con lo que he estudiado, me he dado cuenta que lo que hay de F. Gómez es más o menos el doble de eso. Entonces estamos recuperándolo, sacándolo otra vez, sacando por primera vez algunas cosas, puliendo lo que se puede para que salga lo más cercano posible a lo que eran sus manuscritos, cuando se puede. Entonces puedes ponerle que son también unas 2000 páginas de obras de F. Gómez. Quiero contar acá una intimidad un poco del proyecto. En algún ejercicio salimos a la calle a preguntarle a la gente qué conocía de literatura antioqueña. En su gran mayoría nadie lograba referenciar ninguna obra. Había quien referenciaba a Gabriel García Márquez por salir de paso, o llegaban, digamos, un poco a carrasquilla, por ser quizá el más conocido. Sin duda, y lo comentábamos un poco al inicio, F. Gómez no es tan conocido, pero tiene una obra muy extensa. Yo sé que usted lo ha leído mucho y que seguramente le gustan muchas de sus obras, pero si tuviéramos que elegir una que sea como la más representativa, ¿cuál sería? A ver, la que más se conoce es El Guayabo Negro, porque es una obra donde, bajo los efectos del alcohol, un hombre mata a una persona muy cercana a la que quiere mucho y todo lo que eso entraña, ¿cierto? Entonces, claro, nos toca porque en Antioquia pues el alcohol ha sido casi que la sangre de este pueblo, ¿cierto? O la segunda sangre, por decir algo. Y entonces nos cuestiona mucho y nos gusta mucho la tragedia de qué pasa cuando alguien ya en una rasca bien terrible comete un crimen de este tipo. Pero te podría mencionar tantos de esos cuentos, ¿sí? Entre los corticos te diría cosas como el cuento Eutanasia, del que hablamos ahorita con Valentina. Cuentos como Almas Rudas. Entre los cuentos más o menos extensos, hablaría de Lorenzo, hablaría de En las minas, hablaría del cuento Melito, que es un cuento de minería. Entre los largos, Rafael, Las Piscologías, Un padre de la patria, El paisano Álvarez Gaviria. Bueno, ahí te mencioné varios. ¿Cuál sería el cuento? Depende del tema. Si vamos a hablar de la guerra, diría que Un padre de la patria. Es un cuento único en la literatura colombiana y creo que latinoamericana. Ya casi una novela breve, ¿cierto? Pero depende de los temas, porque los hay de amor, de desamor, de los niños, del maltrato, de la belleza del mundo infantil. Hay de todo tipo de cosas. ¿Qué hace la obra de este escritor tan importante que uno diga, esto de verdad vale la pena conocerlo? La intensidad y la hondura de las almas estudiada por Don F. en sus cuentos. Creo que es único en mostrar problemas del alma o a qué se enfrenta un ser humano en esta existencia. Es muy sintético en la manera de narrar. Entonces son muy intensos esos cuentos para darte como chispazos de lo que es la vida. Por ejemplo, hay uno que les recomiendo a todos los que les gusten las novelas de aventuras, que se lean un cuento llamado En las selvas, como unos pícaros que se hacen pasar por sacerdotes en la selva del Chocó, donde estuvo F. Gómez a comienzos del siglo XX, tratan de robarle la novia a uno de los que trabaja en una de las minas, y cómo este hombre defiende ese amor y cómo hay una lucha entre el río, entre los dos contrincantes. Eso parece una cosa de una novela francesa, pero es en el Chocó, en medio del río, 2 hombres luchando por defenderse, pues, y por no dejarse quitar a una mujer, el otro por quitársela. No les voy a contar el final para que lo lean. Bueno, es una obra
de hace ya bastantes años. Narra unos contextos en particular, pero trayéndola ahorita al 2016, a la realidad de Colombia, a la realidad de las minas, a la realidad de S. Fredonia, ¿qué tan vigente es esa obra? Mira, mi padre, que fue ingeniero en la Escuela de Minas y profesor allá, dijo lo siguiente: todo el que estudie minería debe leerse 8 cuentos de F. Gómez, porque plasma también los problemas sociológicos en torno a una mina, el problema del abuso del poder en las minas, el problema de el minero como tal, en su vida, en su existencia, Eso solo ya haría que se leyera F. Gómez hoy en día, ¿cierto? Pero yo diría que hay tonos escriturales de F. Gómez que no se han alcanzado en otros escritores nuestros todavía. Por ejemplo, la crónica La campana del conde es un diálogo con una campana. Una campana, él está en Sitio Viejo, que es donde están las minas del Zancudo, en 1907. Más o menos en el 11 se va y vuelve en la década del 30. Y el cuento es sobre lo que encuentra y lo que le falta de lo que había antes cuando él estaba allá. Entonces se sube al campanario de la iglesia, solo, y empieza a hablar con la campana de la iglesia sobre lo que era el pasado de Sitio Viejo. El tono de eso es una cosa inolvidable. Eso nadie lo ha plasmado. Ese fue el cuento que mi papá le estaba leyendo a la María Córdoba esa vez. Y desde eso yo dije, yo tengo que estudiar a este escritor, esto es único, esto es especial, esto es una música nunca oída en literatura. Los planteamientos de F. Gómez. En ese cuento hay un parrafito donde, por ejemplo, se pone a cuestionar el problema del objetivo y lo subjetivo de los filósofos. Dice, los filósofos crean un problema hablando de lo subjetivo y lo objetivo, porque no hay problema, y ellos dicen, separan la realidad en objetivo y subjetivo. Y eso ya es crear problema donde no lo hay. No, la realidad no funciona así. Y empieza a plantear cómo funciona la realidad. O sea, son planteamientos muy hondos, de una filosofía muy profunda. Y eso tiene F. Gómez, ¿cierto? Que es capaz de llegar hasta esas honduras, de un modo muy genuino. ¿Es importante y reconocida la obra de F. Gómez en la actualidad o qué tanto se conoce? Pues mira, nos hemos encargado con la hija de F. Gómez, la menor que ya murió, que era Clarita Gómez de Melo, una psicoanalista, que sacó un librito llamado Lo mejor de F. Gómez, lo sacó en la colección de autores antioqueños, con otros hijos. Mi papá, por supuesto, que como era ingeniero y escritor, pues entendía mucho de F. Gómez, ¿no? Y de la Escuela de Minas también. Y yo como de recuperar cosas olvidadas de Don F. Entonces sí hemos tratado de ponerlo muy de presente. Mi papá propuso, por lo menos, que la biblioteca de la Universidad Nacional en la sede de Medellín se llamara F. Gómez. Allá hay un retrato de Peronel Gómez de Don F., es una reproducción. En la colección de la Luis Ángel Arango en Bogotá están 2 cuadros de Francisco Antonio Cano y de Peronel Gómez sobre F. Gómez. Pero si uno va al palacio del municipio, donde hoy en día está el Museo de Antioquia en el centro, también ve un cuadro de Peronel Gómez llamado Preocupación por el enajenamiento de las minas, cómo los extranjeros están llevando todo y no nos pagan nada. Y los hombres que están ahí en la mesa preocupándose por el asunto son F. Gómez, Tulio Ospina, ¿sí? Y ahí está bastante vigente la discusión todavía, ¿no? No, evidentemente. Yo creo que F por esas razones, pero también por la sociología, por los problemas sobre el antioqueño. Por ejemplo, el paisano Álvarez Gaviria tiene que ver con un abusador de gente que se va para las minas y apenas llega la gente con oro que ha sacado o lo que ha sacado de las minas y les hace endeudarse hasta que pierden hasta la camisa. Y les quita todo. ¿Y cómo lo logra? Y F. Gómez hace un estudio sobre eso. O sea, F. Gómez tiene mucha sociología del pueblo antioqueño, es muy interesante. Ya usted ha mencionado diferentes lugares y algunas publicaciones donde podemos encontrar más de la obra. Si yo acá en La Unión y en este oriente cercano quisiera averiguar más sobre F., ¿a dónde me remito? La Biblioteca Baldomero Sanincano de Río Negro tiene los 4 tomos de las obras completas que sacó Almore Álvarez. Y tiene algunos libros que yo mismo le he regalado. La Biblioteca de La Ceja tiene algunos libros que yo le he regalado. A la Casa de la Cultura, en alguna ocasión que vine hace 2 años, algo así, traje algunos libros de F. Gómez, como de Carrasquilla también. Ahí pueden consultar cosas. Bajen a la Universidad de Antioquia, a la Bolivariana, a la AFIT, donde hay libros mucho más recientes. Hay una revista llamada Palabra Viva que saca la Biblioteca de F. Gómez de la Universidad Nacional, y el número 18 está dedicado a F. Gómez. Yo me encargué de ese número, ¿cierto? Entonces hay una cronología, hay una antología, hay un prólogo grande presentando las obras,
La colección Palabras Rodantes del Metro también sacó unos cuentos, una croniquilla de F. Gómez con un prólogo mío, lo seleccionamos, un cuento llamado Fleis, que es lo más hermoso que hay, pues, que fue el primer cuento de corte comunista, así lo consideraron los chinos y pues lo tradujeron al chino, en la década del 20. Mi padre sacó un libro llamado En las Minas, publicado por la Universidad Nacional C de Medellín, con antología de F. Gómez. También sacó en la Bolivariana uno que se llama Croniquillas y otros textos, donde están los textos que Carrasquilla decían que eran lo mejor de F. Gómez, todos completicos. También al final con un glosario explicándole a uno cosas para uno poder entender bien las narraciones. O sea que es cuestión de acercarse a las bibliotecas, ¿sí? Entonces, para empezar a leer la obra de F. Gómez, ¿usted qué cuentos recomendaría? ¿Por cuáles empezar? Repito, si son niños pequeños o jóvenes que apenas están arrancando, necesita un lector que sí entienda estos cuentos y se los desglose, se los cuente de un modo ameno, ¿cierto? Les haga como una especie de introducción a toda esta problemática antes de leer los cuentos e ir leyendo de a poquitos. Por ejemplo, hay uno que se llama Oniswiki Malipans y es sobre un par de liberales que están invocando el alma de Rafael Uribe Uribe y se les aparece el alma de Uribe Uribe. Entonces le dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Indíquenos qué hacemos. Y que el fantasma no va a no reírse. Por ejemplo, eso puede llamar la atención a un muchacho, ¿cierto? Un fantasma, Rafael Uribe Uribe, el gran liberal, pues... Que tenemos la estatua de él en el municipio. Claro que sí. Qué interesante. Diversas universidades en Antioquia tienen sus carreras de literatura. ¿Hay algún tipo de estudio, digamos, o materia en el pensum de estas carreras que aborden la literatura antioqueña y autores como este, por ejemplo? Ya están empezando a hacerlo, sí. La de Antioquia tiene algunos, en hermenéutica literaria en EAFITA a veces consideran algunos de sus autores. En la Bolivariana acabo de ser jurado de una tesis donde se trataba a 3 autores antioqueños de la época, ¿cierto? Entonces digamos que está empezando a hacerse, pero todavía no hay una gran carrera de literatura antioqueña como la que debería haber, ¿cierto? Supone uno, pues porque es nuestra tradición. Nadie está diciendo que no estudiamos la tradición norteamericana, o la inglesa, o la francesa, o la española, o la australiana, o la africana, o la egipcia, ¿no? Claro, ¿cierto? La romana, la griega, ¿no? Evidentemente. Pero debería haber unos estudios de literatura antioqueña muy sólidos, y deberíamos volvernos especialistas en eso también. Nosotros lo que queremos con este programa es incentivar a las personas para que lean este escritor, que es muy reconocido y que nos muestra mucho de los problemas socioculturales que ha habido Antioquia en las minas. Entonces la invitación es para que lo leamos y nos empapemos de su literatura. ¿Qué mensaje le daría usted entonces a las personas para que se motiven a leer a F. Gómez? Así como a todos los escritores antioqueños, a Juan José Botero, un autor al que hay que dedicarle, ¿cierto? Del que además tenemos un programa también adicional en este proyecto, ¿no? Buenísimo. A todos los grandes en realidad, ¿cierto? Vale la pena acercarse a estos universos. Les va a mostrar una manera de narrar única. Hay que pensar que F. Gómez escribe estos cuentos de un tirón, se sentaba y redactaba en ratos que tenía libres. Y a veces logra unas obras maestras que uno dice, pero ¿cómo en un tirón uno hace esto? Pues, ¿qué es este portento de escritor? Que le saliera así, pues, de primerazo, ¿cierto? Van a encontrar los propios problemas planteados ahí hace 100 años o más. Van a encontrar asuntos de la cultura antioqueña que todavía hoy en día nos tocan no solo en las minas, en el trato con el dinero, en el trato con la mujer, en la manera de concebir el amor, en la manera de concebir la caridad. Si quieren leer sobre indígenas, léanse la narración colonial, para que ustedes vean a alguien no hablando de los indios desde el punto de vista del religioso o del que tiene la idea católica del mundo, no, hablando de los indígenas como son los indígenas, dejándolos ser los indígenas. Entonces, F. Gómez permite conocer mucho del pasado nuestro, también permite conocer la libertad del espíritu, verdadera libertad del pensamiento y del espíritu como tal. Entonces, no, la invitación es, no lo descuiden, ténganle paciencia, como a todas las cosas grandes cuestan, todo lo grande cuesta un poco, pero una vez uno pasa el tramo difícil, no se da cuenta que es que hay un manantial de cosas lindas ahí. Ya para terminar, nos hemos encontrado un poco en estos ejercicios de promover la lectura, o de tratar, digamos, de dar de leer a los otros, que no tenemos hábitos lectores muy instalados en nuestra sociedad. Al menos en el municipio de La Unión es un ejercicio nuevo, el que estamos haciendo por promover la lectura. Y dentro de esas realidades que nos encontramos
nos damos cuenta que una de las principales motivaciones hacia leer es el ejemplo, el conversar con el otro y que el otro nos recomiende, nos cuente, nos diga, ve, mira esta obra tan interesante. Tras micrófonos hablábamos que quizás el sistema educativo no nos proveía muchos docentes que nos hablaran como usted lo hace, que se sintiera esa pasión un poco por las historias, por lo que hay allí detrás, que se transmitan. ¿Qué análisis tiene usted un poco, digamos, de ese sistema educativo o de esas instituciones como las bibliotecas que están llamadas precisamente a promover este autor y todos los autores antioqueños, colombianos? A ver, yo pues ni mucho menos creo que soy el único que hable de estas cosas. Hay muchos profesores que lo hacen. El problema es que se propicien espacios para que eso se dé y que eso sea tenido en cuenta como algo valioso que merece tanta atención como el famoso conseguir plata, mijito. Hay que hacer una cosa práctica, hay que hacer una cosa que rinda, hay que hacer una cosa que produzca rápido algún efecto como que podamos ver. El compartir la cultura, el compartir la literatura, la historia, la filosofía, la ciencia, la matemática, la trigonometría, todo, enriquece así no produzca plata rápidamente, porque uno se da cuenta que si uno de verdad estudia, puede producir plata y mucha con el estudio, pero eso no se va a producir en cuestión de 2-3 años, se produce a más largo plazo, 10 años, 15 años, 20 años, pero el que se prepara finalmente termina con un buen conocimiento, y de eso se trata. Creo que hay mucha producción de textos, de lectura rápida, de brochacitos aquí y allá en nuestro sistema educativo sobre la lectura. Pero esto no cala hondo si no se le dedica verdadero tiempo. Y la constancia es muy importante, cosa que nuestros gobernadores no han caído muy en cuenta del asunto, no sé si porque no les conviene o es que no quieren verlo, qué es lo que pasa. Pero cuando hay cambio de gobierno, se suspenden tantos puestos de gente que está en educación que no pueden terminar sus procesos. Entonces es como volver a arrancar de cero. Y muchas veces en puestos oficiales hay gente que ni le interesa la cultura, entonces tampoco hace por la cultura. Es un problema para pensarlo seriamente, ¿sí? Y para proponérselo a nuestros gobernadores. No, estas cosas de lectura y de formación de escritores y lectores se demoran generaciones. Quiero decir, es un programa que dure 15 años sólidamente y luego venga otro que dure otros 15 años. Esto no es cuestiones de brochacitos aquí, un año aquí, 2 aquí, una biblioteca que esté rotando. No, tiene que ser mucho más profundo el asunto. Bueno, hemos llegado al final de este programa, donde hablamos de F. Gómez. Queremos darle las gracias a los oyentes que nos escucharon y al profe que nos acompañó, y en este hermoso espacio en el que hablamos de F. Gómez. Unos minuticos para aprender sobre F. Gómez. Nos faltan los 15 años que menciona el profe, pero bueno, ahí hacemos nuestro aporte. Muchas gracias por aceptar la invitación, profesor. Al contrario, a ustedes y a todos los oyentes. Y acérquense a esto con aprecio y con tranquilidad. Tampoco es obligatorio acercarse a estas cosas, pero sí vale la pena rescatar a estos autores, eso es indudable. Para destacar esas instituciones, creaciones u otras obras que nacen a partir de lo que inspira el autor en cuestión, en este caso F. Gómez, queremos recalcar que la Biblioteca de la Universidad Nacional en la sede de Medellín toma el nombre de este importante autor. De esta manera se hace un reconocimiento no solamente a su obra y a su oficio como escritor, sino que permanece a través del tiempo, desde la palabra, desde la investigación de este importante centro universitario. Llegamos al final de este programa en el que hablamos de F. Gómez. Y la invitación es que lean, a que conozcan más de la obra de este gran escritor, de que no se queden solo con este programa. Esperamos que hayan quedado con ganas de saber más de él. Así es, esto fue Pregonando en la Radio, recorridos, historias, diálogos, palabras, lecturas. Muchísimas personas han podido notar lo interesante que ha resultado no solamente este autor, sino la literatura antioqueña en general. Muchas gracias al invitado y hasta una próxima oportunidad. Esto fue este proyecto de fomento a la lectura en medios de comunicación, apoyado por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia a través de su convocatoria de estímulos. Los acompañó Patricia. Muchísimas gracias.
Pregonando en la radio. Un viaje por el mundo de la literatura antioqueña. Diálogos para continuar llenando mundos de sentido. Pregoneros somos y en el camino nos encontramos.